Buenos días, soy la doctora Eva Nadir, soy jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Clínica Médica. Bueno, bienvenidos. Bueno, debido a que nosotros no podemos en estos momentos hacer clases presenciales, vamos a realizar estas clases teóricas expositivas en este tipo de formato, ¿sí? En PowerPoint, con audio y algunos serán con video también. Bueno, el tema que a mí me toca presentar es un tema muy importante, como es el tratamiento de la endocarditis infecciosa. Bueno, la endocarditis infecciosa es una patología importante, grave, pero que actualmente presenta posibilidades terapéuticas, las cuales son muy importantes que las sepamos reconocer, ¿sí? Las tenemos que conocer como para dar un buen tratamiento a nuestros pacientes. Bueno, esto es a modo recordatorio. Vamos a hablar un poquito de la definición de la endocarditis infecciosa, ¿sí? Bueno, la endocarditis infecciosa es una infección generalmente bacteriana del endocardio, en donde afecta principalmente las válvulas. Es secundaria a una diseminación hematógena de estas bacterias. La lesión característica son las vegetaciones, las cuales asientan la mayoría de las veces en el endocardio valvular, aunque pueden afectar otras partes del endocardio, cuerdas, músculos papilares e incluso el endocardio mural también. ¿Cómo se clasifican? Es muy importante saber la clasificación, la tenemos que conocer ya que vamos a comenzar realizando un tratamiento empírico de esta patología. Por lo tanto, la forma de clasificarla nos va a dar un principal enfoque de cómo tenemos que abordar este tratamiento inicialmente. Se puede clasificar de acuerdo al lugar donde asientan estas vegetaciones, que puede ser sobre una válvula nativa o sobre válvula protésica. Sobre la válvula nativa, a su vez la dividimos en izquierda y derecha, de acuerdo a qué lado del corazón esté afectando, y a su vez la subdividimos de acuerdo al tiempo evolutivo en aguda, subaguda y crónica. Hablando de la válvula protésica, la vamos a dividir de acuerdo al tiempo que lleva el paciente de haber tenido la cirugía, ¿sí? Temprana o tardía. Y además puede también asentar sobre cables de los marcapasos, y también esto es muy importante conocer porque el tratamiento va a ser distinto. Otra forma de clasificarla es de acuerdo al tipo de adquisición. Puede ser adquirida en la comunidad, puede estar asociada a la asistencia sanitaria, por ejemplo, si es adquirida en forma intrahospitalaria, y también en aquellos adictos a drogas endovenosas. Otra forma de clasificarla es de acuerdo al crecimiento que presenten en los cultivos. Esto tiene directa relación con el tipo de bacteria. Aquella con hemocultivos positivos, las que tengan hemocultivos negativos porque han tenido a lo mejor antibióticos previos, el paciente venía medicado por alguna otra patología con antibióticos previamente, o aquellos que tengan hemocultivos frecuentemente negativos. Esto sucede mucho con el grupo ASEC, ¿sí? Con brucela y con algunos hongos. El grupo ASEC, ¿se acuerdan lo que era? ¿Sí? Está formado por un grupo de bacterias, son gram negativas, y estas letras justamente nos van a decir de qué tipo de bacterias estamos hablando. La H se refiere a Haemophilus, luego seguimos con Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella, ¿sí? Esas son las siglas. Y luego tenemos aquellas con hemocultivos constantemente negativos, como por ejemplo es el caso de Coxiella burnetii. Las etiologías más frecuentes dentro de las endocarditis infecciosa, el agente etiológico más frecuente es el estreptococo. Un 60 a un 80% de las endocarditis, la etiología bacteriana son estreptococos. Viridans es el más frecuente.
Siguen frecuencia el estafilococo, enterococo y los hongos son muy poco frecuentes, entre un 2 y un 4%, principalmente cándida. Los microorganismos aislados en las endocarditis infecciosas varían un poco de acuerdo a si la válvula es nativa o es válvulas protésicas. Dentro de las válvulas nativas, el Streptococcus viridans está en primer lugar y el Staphylococcus aureus es el que sigue. En las válvulas protésicas predomina el Staphylococcus epidermidis, seguido en frecuencia por Streptococcus viridans. Hablando de la mortalidad, antes de la existencia de los antibióticos, la mortalidad de la endocarditis era prácticamente de un 100%. Esto ha cambiado, por suerte, ¿sí? Gracias a la aparición de antibióticos, la mortalidad global de esta enfermedad ha disminuido notablemente, ¿sí? Entre un 20 y un 25% es la frecuencia actual, pero en otros artículos se aproxima a un 40%. Depende bastante del agente etiológico, pero en líneas generales podemos decir que la mortalidad global de esta enfermedad es de un 20 a un 25%. Esto me pareció muy importante de colocarlo porque podemos decir que para mejorar el pronóstico de esta patología se requieren de 3 pilares que son muy importantes. El diagnóstico precoz, ya que se hace en base a una sospecha. La terapia con antibióticos también debe ser precoz. Comenzamos con una terapia antibiótica empírica y luego ya la dirigimos hacia el agente etiológico, y en caso de necesitarlo, el paciente también necesita de una intervención quirúrgica que también sea precoz. O sea, las decisiones precoces realmente mejoran el pronóstico en nuestros pacientes. Hablando del tratamiento, que es nuestro tema, ¿sí? El tratamiento de la endocarditis se basa en la administración de antibióticos. ¿Qué antibióticos? El antibiótico más adecuado, en las dosis necesarias y durante un tiempo suficiente que nos garantice la erradicación del germen que ha sido el responsable de esta infección, ¿sí? De la formación de estas vegetaciones endocárdicas. El tratamiento en algunos casos va a requerir, como estábamos hablando hace un rato, de la resección quirúrgica de las válvulas afectadas, en especial en algunas bacterias que son altamente destructivas localmente y que destruyen realmente la válvula. Las características propias de la vegetación van a demandar el empleo de determinados antibióticos. Estos antibióticos en líneas generales deben ser bactericidas, no usamos antibióticos bacteriostáticos para el tratamiento de la endocarditis infecciosa, las dosis deben ser altas, debe administrarse por vía parenteral y durante un tratamiento que es un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Las vegetaciones en la endocarditis infecciosa poseen determinadas características que son muy importantes conocerlas porque en base a estas está la elección del antibiótico, ¿sí? ¿Qué características tienen estas vegetaciones? Y es que dentro de la vegetación hay ausencia de leucocitos, muy poca o nula vascularización, el inóculo es muy elevado, la población bacteriana tiene un metabolismo que es disminuido, lo que le permite permanecer mucho tiempo dentro de esta vegetación, y el riesgo de destrucción valvular, de extensión local y a distancia es bastante elevado. Entonces, de acuerdo a estas características, va a ser la elección del tipo de antibiótico que vamos a usar. Esta ausencia de leucocitos nos obliga a usar antibióticos que sean bactericidas y que estas combinaciones en los antibióticos sean combinaciones sinérgicas, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es sinergia medicamentosa o a qué se refiere? Es la interacción de 2 o más fármacos que va a producir un efecto total
que es mucho mayor a la suma de sus efectos individuales, ¿sí? O de los efectos particulares, digamos, de cada uno. Esto que da como resultados efectos que son combinados o efectos que nosotros los llamamos aditivos, ¿sí? Entonces, esta ausencia de leucocitos hace que tengamos que usar antibióticos bactericidas y en combinaciones sinérgicas la mayoría de las veces. Hay ausencia de vascularización, por lo tanto, requerimos de dosis altas, dosis elevadas de antibióticos endovenosos para que permitan la llegada al interior de la vegetación de manera adecuada. El inóculo es elevado, con una potencial aparición de cepas resistentes. Por lo tanto, los antibióticos deben ser administrados a intervalos adecuados. La población bacteriana tiene un metabolismo disminuido, por eso es que exigimos el tratamiento prolongado, no menor a 4 semanas, para algún tipo de bacterias será de 6 semanas e incluso para otras de 8 semanas. Y como el riesgo de destrucción valvular, de extensión local y a distancia es bastante elevado, para disminuir este riesgo usamos combinaciones sinérgicas de antibióticos que tengan actividad bactericida rápida. Entonces, resumiendo, los antibióticos deben usarse por vía parenteral, deben ser bactericidas, la duración no es menor a 4 a 6 semanas en su tratamiento y los bacilos gram negativos y algunos hongos podemos extendernos hasta 8 semanas. Hospitalización, ¿sí? Se recomienda que los pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa sean por lo menos durante la evaluación y el tiempo de tratamiento inicial hospitalizados, ¿sí? Debe ser dentro de una institución médica su tratamiento. Es de fundamental importancia poder categorizarlo al paciente, para definir el tratamiento antibiótico empírico, estimar e identificar cuál es el microorganismo responsable de esta patología y establecer la necesidad o no de un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Recordar que todas las decisiones que tomemos en esta enfermedad de forma precoz va a mejorar ampliamente el pronóstico del paciente. O sea que mientras más nos demoremos en tomar una decisión, peor le va a ir a nuestro paciente, ¿sí? Ahora vamos a hablar del tratamiento bien de la endocarditis infecciosa según los agentes etiológicos, ¿sí? Esto es cuando ya nosotros conocemos o sospechamos cuál es el agente etiológico causal de la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa puede darse por estreptococo del grupo Viridans. ¿Se acuerdan que estaba dentro de los estreptococos? Es el más frecuente, es el que encontramos con mayor frecuencia en las endocarditis infecciosa y comparte el tratamiento con Streptococcus bovis y el beta hemolítico, ¿sí? Existen varias opciones de tratamiento para este estreptococo. La elección de cada uno está relacionada por un tiempo de evolución del cuadro clínico, qué tipo de válvula está comprometida, cuál es la concentración inhibitoria mínima para el germen responsable, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la concentración inhibitoria mínima? ¿Sí? Es la concentración más baja del antibiótico capaz de inhibirnos el crecimiento bacteriano, ¿sí? O sea, es una medida de sensibilidad de una determinada bacteria a un antibiótico. Esa es la concentración inhibitoria mínima. Por eso es importante en algunos casos que la podamos conocer. La asociación entre beta-lactámicos y aminoglucósidos nos da una sinergia, ¿sí? Así que en la mayoría de las veces en el tratamiento de estreptococo del grupo Viridans, esta sinergia es la que nosotros vamos a elegir. En el caso de endocarditis infecciosas que asientan sobre una válvula protésica o en algunos implantes intracardíacos, el tratamiento tenemos que tratar de adecuarlos a estas concentraciones inhibitorias mínimas, de acuerdo al microorganismo hallado, ¿sí? Bueno, el estreptococo grupo Viridans, cuando se trata de cepas que son altamente sensibles a la penicilina, el tratamiento de elección va a ser la penicilina G,
Recuerden que la penicilina G no es la penicilina benzatínica. Se trata de penicilina G sódica. En algunos casos podemos dar también ceftriaxona. ¿Sí? La duración es de 4 semanas. Esto tiene un nivel de evidencia 1B. Es el tratamiento de elección. También, en otros casos, podemos dar penicilina G sódica o ceftriaxona asociada a un aminoglucósido como la gentamicina o amikacina. ¿Sí? Los dos primeros, son los tratamientos de elección, cuando la cepa es bastante sensible a la penicilina. Los Streptococcus viridans con una sensibilidad intermedia, ya sí tenemos que usar esta combinación sinérgica, ¿sí? De penicilina G más gentamicina o ceftriaxona más gentamicina. ¿Sí? Los que yo coloco siempre en primer lugar en este cuadrito es el tratamiento de elección. Bueno, los estreptococos que son resistentes a la penicilina, sí o sí tenemos que asociar esta penicilina G sódica a un aminoglucósido como gentamicina o como amikacina. Esto tiene un nivel de evidencia 1B. Ahora hablamos un poquito de endocarditis por neumococo, ¿sí? Que es otro agente que podemos encontrar. Esta endocarditis es una entidad bastante infrecuente, ¿sí? Pero suele asociarse a veces con patologías un poco más graves, como es la presencia de meningitis. Puede asociarse meningitis junto con endocarditis. Es bastante frecuente en pacientes alcohólicos, en la afectación generalmente es en válvula aórtica y puede ocasionar un absceso, ¿sí? Un absceso perivalvular con algo de ruptura valvular y puede afectar incluso el pericardio. Para el neumococo tenemos que tratar de valorar y de ver la sensibilidad que tiene este neumococo a la penicilina. El esquema que nosotros proponemos para el neumococo, que lo propone la Sociedad Argentina de Infectología, es penicilina G sódica o penicilina G sódica más gentamicina. La penicilina G nosotros la usamos entre 4 a 6 semanas y a gentamicina, o sea los aminoglucósidos, tratamos de no usarlos más de 2 semanas. ¿Por qué? Porque los aminoglucósidos son altamente ototóxicos y altamente nefrotóxicos. Por lo tanto, tenemos que tratar de reducir el tiempo de uso. Las endocarditis por enterococo generalmente están causados por Enterococcus faecalis en el 90% de los casos y otros enterococos son menos frecuentes. Estos microorganismos lo que tienen son características microbiológicas que tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de nosotros elegir nuestro tratamiento antimicrobiano. Estos enterococos tienen una resistencia intrínseca a la penicilina, por lo tanto, cuando nosotros vamos a tratar una endocarditis por enterococo, no tenemos que usar una droga única. Tenemos realmente que asociar un beta-lactámico con un aminoglucósido, por ejemplo, ¿sí? Hay enterococos que presentan bajas resistencias a la gentamicina. Por lo tanto, podemos usar ampicilina o penicilina G sódica asociada a gentamicina y en segundo lugar como opción puede ser ampicilina o ceftriaxona, con ceftriaxona, perdón. Los tiempos de duración del tratamiento para enterococo nunca menor a las 4 semanas y en líneas generales se dice que para enterococo debemos hacer un tratamiento que dure aproximadamente entre 4 a 6 semanas de acuerdo a la respuesta clínica que tenga el paciente. La endocarditis por enterococo con alta resistencia a los aminoglucósidos, vamos a usar ampicilina y ceftriaxona con un nivel de evidencia 1B.
La ceftriaxona administrar 2 gramos, o sea, dosis doble, cada 12 horas. También se puede asociar daptomicina más ampicilina. Ahora hablamos un poco de endocarditis por estafilococo. Esta situación nos lleva a considerar 2 aspectos que son muy importantes. Primero, tenemos que ver el tipo de válvula que está comprometida, ver si la válvula es nativa o se trata de una válvula protésica, si afectan válvulas derechas o válvulas izquierdas, y la sensibilidad del estafilococo a la meticilina. Eso es muy importante a la hora de elegir nuestro tratamiento. Si se trata de una endocarditis infecciosa que asienta sobre una válvula nativa, o sea, una válvula natural, y allí se produce la vegetación y el agente causal es el estafilococo, debemos ver si este estafilococo es sensible o no a la meticilina. Entonces tenemos una endocarditis infecciosa con válvula nativa por un estafilococo sensible a meticilina. El tratamiento de elección va a ser cefalotina. ¿Sí? El tiempo de duración es aproximadamente de 4 a 6 semanas, de acuerdo a la evolución clínica del paciente. También se puede dar cefazolina, ¿sí? Pero de elección en estafilococos sensibles a meticilina es cefalotina. Y en estafilococos resistentes a la meticilina o estafilococo MR, de elección es la vancomicina. La duración es de 4 a 6 semanas con un nivel de evidencia 1B. Si la endocarditis infecciosa se produce sobre una válvula protésica, hace un rato dijimos sobre válvulas naturales, ahora el estafilococo está afectando válvulas protésicas. También tenemos que ver si este estafilococo es sensible o no a la meticilina. Si es sensible a la meticilina, vamos a hacer generalmente un doble o triple esquema. Se puede usar cefalotina, porque en válvulas protésicas el tiempo de duración del tratamiento además también es mayor, recuérdenlo, y en válvulas protésicas generalmente no usamos un tratamiento de un solo antibiótico. ¿Sí? Entonces, en estafilococos sensibles a meticilina, en válvulas protésicas, vamos a usar cefalotina asociada a un aminoglucósido como gentamicina o amicacina y puede agregarse también rifampicina. ¿Sí? El tiempo de duración es generalmente entre 6, 7 u 8 semanas. En estafilococos resistentes a meticilina, o sea, estafilococos MR asentados en válvulas protésicas, la elección también es un triple esquema, pero con vancomicina, un aminoglucósido como gentamicina y rifampicina. ¿Sí? La endocarditis por bacilos gram negativos o aquellos del grupo ASEC, en líneas generales para su tratamiento tenemos que considerar usar beta-lactámicos, los beta-lactámicos asociados a aminoglucósidos. Aquí sí, el tratamiento de esta endocarditis por gram negativos no puede ser menor a 6 semanas el tiempo de duración. Antibióticos de elección, ampicilina asociado a un aminoglucósido, mínimo 4 semanas de duración. En algunos casos, pero muy seleccionados, ceftriaxona a doble dosis puede ser una opción. Pero para que les quede claro, en bacilos gram negativos, ampicilina junto a gentamicina es lo que realmente tenemos de elección. Igual que los del grupo ASEC, que son gram negativos, ¿sí? En endocarditis infecciosas de etiologías micóticas, o sea, por hongos, no son muy frecuentes, entre un 2 y un 4% de todas las endocarditis infecciosas. El agente más frecuente es cándida, tienen alta mortalidad
Y el tratamiento de elección es anfotericina B, en lo posible liposomal. En segundo lugar, puede ser caspofungina, pero combinados con fluconazol. Pero para que ustedes lo entiendan bien, las endocarditis micóticas preferentemente deben ser tratadas con un antimicótico que se usa, por supuesto, por vía parenteral, que es la anfotericina B. Ahora hablamos un poquito del tratamiento quirúrgico. Nosotros dijimos que tenemos que hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento antibiótico precoz o antimicótico precoz y que muchos pacientes o algunos pacientes pueden requerir un tratamiento quirúrgico, ¿sí? de estas vegetaciones, de esta afectación. ¿Cuáles son las indicaciones de este tratamiento quirúrgico? Cuando las vegetaciones son grandes, cuando son mayores a 10 milímetros, cuando el paciente ha presentado uno o más eventos embólicos en las primeras semanas de tratamiento, si el paciente presenta falla ventricular asociadas a insuficiencias aórticas o a insuficiencia mitral, cuando la insuficiencia cardíaca ya se torna intratable, cuando por supuesto existe una complicación valvular local como es la rotura o la perforación, cuando se producen fístulas intracardíacas o cuando se producen abscesos bastante extensos. Estas son las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Las tenemos que saber, tenemos que estar muy atentos en las primeras semanas, en las 2 a 4 semanas de evolución, para saber si el paciente va a requerir o no de un tratamiento quirúrgico, el cual no debe demorarse. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante como es la profilaxis de endocarditis infecciosa. Anteriormente, hace unos años, en la mayoría de los procedimientos que se podían hacer mínimamente invasivos o invasivos, se hacía sí o sí profilaxis de endocarditis infecciosa. En estos momentos ha cambiado esto y la profilaxis tiene indicaciones precisas. ¿Cuándo se va a recomendar o cuándo se recomienda esta profilaxis? En aquellos procedimientos que sean diagnósticos o a veces terapéuticos, en los cuales nosotros sabemos que puede existir bacteriemia. ¿Pero qué consideramos? Tenemos que considerar este riesgo en relación con el paciente, si el paciente presenta o no una enfermedad cardiovascular de base y cuál es el tipo de procedimiento que tenemos que realizar. ¿Sí? Entonces tomamos en cuenta la enfermedad de base del paciente y el tipo de procedimiento a realizarse. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las recomendaciones? Administrar profilaxis antibiótica a aquellos pacientes que tengan cardiopatías de alto riesgo. Ya les voy a decir cuáles son estas cardiopatías. Se considera profilaxis antibiótica en aquellos procedimientos dentales donde exista mucha manipulación del tejido gingival, cuando exista perforación de la mucosa bucal, como por ejemplo en pacientes en los que se van a someter a extracciones dentarias. No se hacen en todos los procedimientos odontológicos, ¿sí? Solamente en algunos en los que de verdad se puede producir bacteriemia. No hay o no se recomienda profilaxis antibiótica en aquellos procedimientos gastrointestinales diagnósticos como una endoscopía, por ejemplo, o en aquellos procedimientos diagnósticos genitourinarios. Tiene que administrarse profilaxis si nosotros hacemos o vamos a someter al paciente a un procedimiento del tracto respiratorio o cuando existe un tejido infectado cercano, por ejemplo cuando se hace algún tipo de drenaje de abscesos en pacientes que presenten un alto riesgo por patologías previas de base. Acá hay un cuadrito que me parece que está muy bueno, que es la profilaxis de la endocarditis infecciosa según la cardiopatía, ¿sí? ¿Cuándo se recomienda esta profilaxis? En grupos de alto riesgo de aparición o de producción de endocarditis infecciosa. Por ejemplo, cuando el paciente presenta
prótesis valvulares previas o ya tuvo endocarditis previas, en algunas cardiopatías congénitas y en algunas cardiopatías congénitas que ya han sido reparadas quirúrgicamente con implantes de material protésico o algún tipo de dispositivo, ¿sí? Cuando la profilaxis ya no está recomendada, en algunos grupos que son de moderado o de bajo riesgo. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica, en los casos de prolapso mitral, en comunicaciones interauriculares o interventriculares, ¿sí? Cuando hay prolapsos valvulares mitrales sin insuficiencia mitral o algunos con insuficiencia mitral, ¿sí? ¿Cómo se hace la profilaxis? La profilaxis, la mayoría de las veces, si el paciente lo tolera, tiene que ser por vía oral, ¿sí? ¿Cuál es la pauta estándar o el antibiótico de elección? Generalmente en adultos lo hacemos con amoxicilina, ¿sí? Con amoxicilina vía oral. En aquellos pacientes que tienen alergias a los beta-lactámicos, se puede usar acitromicina o clindamicina. Si tienen intolerancia oral, bueno, por supuesto lo tenemos que hacer intramuscular o endovenoso, por ejemplo con ampicilina, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención.